No vuelvas a poner un pie en esta casa, Manuel. La voz de Beatriz no tembló. Ni siquiera cuando la puerta principal se abrió detrás de él y el aire frío de aquella noche de noviembre entró como una mano invisible, empujándolo hacia afuera. Manuel Rivas permaneció de pie en el umbral, con una maleta vieja a su lado y un abrigo demasiado delgado sobre los hombros. Tenía 62 años, las manos agrietadas por una vida de trabajo, la espalda ligeramente encorvada no por debilidad, sino por décadas de cargar pesos que nadie más quiso ver. En el salón, detrás de Beatriz, estaban sus 3 hijos. Andrés, el mayor, con los brazos cruzados y el rostro endurecido por una seguridad que no se había ganado solo. Lucía, impecable, con el móvil en la mano, evitando mirarlo directamente como si la vergüenza fuera un olor desagradable. Y Mateo, el menor, sentado en el borde del sofá, con una expresión incómoda que no llegaba a convertirse en compasión. Sobre la mesa del comedor todavía quedaban los restos de la cena familiar, copas de vino, platos a medio tocar, servilletas arrugadas, una tarta comprada en una pastelería cara que nadie había probado. Había sido una cena organizada por Beatriz para hablar con claridad, según sus propias palabras. Pero no había sido una conversación. Había sido un juicio. Y Manuel había sido declarado culpable de envejecer, de callar demasiado, de no parecer importante, de no presumir lo que hacía, de no exigir agradecimiento por cada sacrificio. Mamá tiene razón, dijo Andrés, dando un paso adelante. Ya basta, papá. Esta casa no puede seguir sosteniendo a alguien que no aporta nada. Manuel parpadeó lentamente. No porque no hubiera escuchado, sino porque la frase le había atravesado el pecho con una precisión brutal. No aporta nada. Miró a su hijo mayor, aquel niño al que había llevado dormido en brazos tantas noches después de jornadas de 14 horas, aquel muchacho por quien había vendido su vieja camioneta para pagarle el primer año de universidad, aquel hombre que ahora vestía un reloj caro y hablaba de esfuerzo como si hubiese nacido sabiendo caminar sobre mármol. Andrés, murmuró Manuel. Yo. No empieces, lo interrumpió Lucía, alzando la vista del teléfono con fastidio. Siempre haces lo mismo. Te pones triste, bajas la cabeza y todos tenemos que sentir culpa. Ya no funciona. Manuel sintió que algo dentro de él se contraía. No era rabia. La rabia, al menos, habría tenido fuego. Lo suyo era un cansancio antiguo, un cansancio que no empezó esa noche, sino muchos años atrás, cuando dejó de defenderse para no romper la paz de la casa. Beatriz lo miraba desde la entrada con la mandíbula firme. A sus 58 años, seguía siendo una mujer elegante, de esas que sabían convertir la frialdad en una forma de autoridad. Llevaba un vestido azul oscuro, perlas en las orejas y una expresión de desprecio cuidadosamente controlada. Te he dejado quedarte demasiado tiempo, dijo ella. Pero esta casa necesita orden. Andrés va a mudarse aquí con Clara y el bebé. Lucía necesita su despacho. Mateo necesita tranquilidad para terminar su máster. Y tú, Manuel, tú ya no tienes lugar. Él bajó la mirada hacia la maleta. Era la misma que habían usado 27 años atrás para su primer viaje familiar a la costa. Tenía una esquina rota, una cremallera que se trababa y una etiqueta vieja con su nombre escrito a mano. Beatriz había metido allí algunas camisas, 2 pantalones, un par de zapatos gastados y una carpeta con papeles que ni siquiera revisó. Todo lo que, según su familia, le pertenecía. Toda una vida reducida a una maleta vieja junto a la puerta. ¿Y a dónde quieres que vaya?, preguntó Manuel. Su voz salió baja, casi seca. Beatriz levantó apenas los hombros. No lo sé. A casa de tu hermana. A una pensión. Donde sé. Eres adulto, Manuel.
resuélvelo por una vez. Andrés soltó una risa corta, sin alegría. Eso, papá. Ya va siendo hora de que aprendas a hacerte cargo de ti mismo. Por un instante, Manuel quiso decirlo todo. Quiso decirles que la hipoteca de aquella casa no se pagaba sola. Que las tarjetas de crédito que usaban como si el dinero creciera bajo los cojines del sofá tenían un nombre detrás. Que la universidad de Andrés, el consultorio de Lucía, el máster de Mateo, el coche de Beatriz, las cuotas del club, los seguros médicos, las facturas de luz, agua, gas, internet, las reparaciones del tejado, la residencia de la abuela de Beatriz y hasta las flores frescas que ella exigía cada viernes habían salido, durante años, de sus manos calladas. Quiso decirles que cada vez que ellos dormían, él seguía despierto haciendo cuentas. Que cada vez que Beatriz decía no alcanza, él salía a buscar otro trabajo. Que cada vez que uno de sus hijos necesitaba algo, él encontraba la forma de pagarlo, aunque tuviera que quitarse de encima su propio abrigo, sus propios medicamentos, sus propios sueños. Pero al mirar sus rostros, comprendió algo terrible. No querían saber. No esa noche. Esa noche necesitaban creer que él era una carga para justificar la crueldad con la que lo estaban expulsando. Manuel tomó el asa de la maleta. La rueda rota raspó el suelo de mármol con un sonido triste. Mateo bajó la mirada. Por un segundo, el menor pareció querer levantarse, quizá decir algo, quizá pedir que se detuvieran. Pero Andrés le lanzó una mirada dura y el muchacho se quedó inmóvil. Manuel lo vio. Y ese pequeño gesto no dicho le dolió casi más que los insultos. Está bien, dijo Manuel. Beatriz frunció el ceño, como si su calma la irritara. ¿Eso es todo? ¿No vas a montar una escena? Manuel levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero no suplicaban. No, respondió. Ya han dicho suficiente. Durante unos segundos nadie habló. Afuera, el viento movió las ramas del viejo naranjo del jardín. Aquel árbol lo había plantado Manuel el año en que nació Lucía. Recordó sus manos pequeñas hundidas en la tierra, su risa cuando él le dijo que algún día comerían naranjas de ese árbol. Recordó a Beatriz mirando desde la terraza, más joven, más suave, con un bebé en brazos y una promesa de vida compartida en los ojos. Qué lejos parecía todo. Manuel, dijo Beatriz, esta vez con un tono más bajo, casi amenazante. Las llaves. Él metió la mano en el bolsillo. Sacó el llavero. Había muchas llaves allí, la puerta principal, el garaje, el buzón, la reja del jardín, la pequeña llave del trastero donde guardaba herramientas, adornos navideños y cajas con dibujos infantiles que nadie revisaba desde hacía años. También estaba una llave diminuta con forma de corazón. Beatriz se la había regalado cuando compraron la casa. Para que nunca olvides que este será nuestro refugio, le había dicho entonces. Manuel la miró un instante. Luego dejó el llavero sobre la consola de la entrada. El sonido metálico fue pequeño, pero en su corazón sonó como un derrumbe. Beatriz abrió más la puerta. Buenas noches, Manuel. Él cruzó el umbral. Nadie lo abrazó. Nadie lo detuvo. Nadie dijo perdón. Cuando la puerta se cerró a sus espaldas, Manuel se quedó en la acera, bajo una farola amarillenta, escuchando el eco del cerrojo. Solo entonces permitió que el aire saliera de sus pulmones. No lloró. Aún no. Miró la casa iluminada, aquella fachada blanca con balcones de hierro negro, aquel hogar que había mantenido en pie con una devoción silenciosa durante 35 años. Y, por primera vez en mucho tiempo, comprendió que tal vez nunca había sido su hogar. Solo había sido el lugar donde todos descansaban sobre su espalda. Pero para entender cómo Manuel llegó a quedar de pie en aquella acera,
con una maleta rota y el alma en silencio, hay que volver muchos años atrás, cuando todavía creía que el amor se demostraba quedándose. Manuel Rivas nació en un barrio humilde de Valencia, en una casa estrecha donde las paredes olían a sopa, jabón y cansancio. Su padre fue electricista. Su madre, costurera. No tuvieron mucho, pero Manuel aprendió desde niño que la dignidad no dependía de los muebles ni de la ropa, sino de cumplir la palabra dada. A los 17 años ya trabajaba por las mañanas y estudiaba contabilidad por las noches. Era un joven callado, serio, de sonrisa tímida. No tenía la facilidad de otros para impresionar, pero poseía algo más raro, una paciencia profunda, una constancia que no necesitaba aplausos. Conoció a Beatriz en una oficina de gestoría donde ambos empezaron como auxiliares. Ella era distinta a todo lo que él conocía. Caminaba rápido, hablaba con seguridad, sabía mirar a las personas como si ya hubiera decidido quiénes eran antes de que abrieran la boca. Tenía ambición, belleza y una forma de reír que hacía que Manuel sintiera que el mundo podía ser menos gris. Beatriz soñaba con una casa grande, una familia respetada, cenas elegantes, hijos con estudios y vacaciones donde pudiera usar vestidos blancos frente al mar. Manuel, en cambio, soñaba con algo más sencillo, una mesa donde nadie se sintiera solo. Cuando se enamoraron, él creyó que esas dos formas de soñar podían convivir. Tú tienes los pies en la tierra, le decía Beatriz al principio, apoyando la cabeza en su hombro. Yo tengo las alas. Juntos podemos llegar lejos. Y Manuel le creyó. Se casaron en una iglesia pequeña, un sábado de primavera. La recepción fue sencilla, con arroz, vino barato y música de un primo que tocaba la guitarra. Beatriz sonreía en las fotos, aunque más tarde, con los años, diría que aquella boda había sido demasiado pobre para lo que ella merecía. Pero aquel día, Manuel solo veía luz. Trabajó desde el primer mes como si el cuerpo no tuviera límites. Durante la semana llevaba la contabilidad de una empresa de suministros. Los fines de semana hacía reparaciones eléctricas con un viejo compañero de su padre. Por las noches revisaba presupuestos, facturas, recibos. Beatriz dejó la oficina al quedar embarazada de Andrés. Decía que quería dedicarse a criar al niño los primeros años. Manuel no protestó. Al contrario, se sintió orgulloso de poder sostener la casa. Cuando Andrés nació, Manuel lloró en silencio en el pasillo del hospital. Tenía al bebé en brazos y no podía creer que algo tan pequeño pudiera pesar tanto en el corazón de un hombre. Voy a darte todo, susurró junto a su oído diminuto. Todo lo que yo no tuve. Y cumplió. A los pocos años llegó Lucía, con ojos grandes y pulmones fuertes. Después Mateo, un niño frágil que pasó sus primeros meses entrando y saliendo de consultas médicas. Manuel dormía sentado en sillas de hospital, comía bocadillos fríos en pasillos blancos y llegaba al trabajo con la camisa arrugada, pero jamás faltó a una cita, jamás dejó a Beatriz sola en una urgencia, jamás permitió que los niños notaran el miedo. La casa grande llegó cuando Manuel tenía 38 años. No fue un milagro. Fue una hipoteca larga, pesada, de esas que se firman con una sonrisa delante del banco y se pagan durante décadas con noches sin dormir. Beatriz lloró al verla por primera vez. Es perfecta, dijo, caminando por el salón vacío. Aquí vamos a ser felices. Manuel la observó desde la puerta con una ternura que le llenaba el pecho. Sí, respondió. Aquí vamos a ser felices. Durante los primeros años, quizá lo fueron. Había ruido de niños corriendo por los pasillos. Había manchas de chocolate en las paredes, mochilas tiradas en la entrada, dibujos pegados en la nevera. Manuel arreglaba enchufes, montaba estanterías, pintaba habitaciones, preparaba desayunos los domingos.
Beatriz organizaba cenas con vecinas, reuniones escolares, cumpleaños con globos y tartas grandes. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. No ocurrió de golpe. Las cosas importantes rara vez se rompen con un estruendo. A veces se agrietan en silencio, mientras todos siguen viviendo encima sin mirar el suelo. Beatriz empezó a comparar. Primero eran comentarios pequeños. El marido de Clara ya cambió de coche. La familia de Marta va a esquiar todos los inviernos. En el colegio de Andrés todos tienen clases particulares de inglés con profesores nativos. Manuel escuchaba y asentía. Trabajaba más. Luego los comentarios se hicieron más directos. No podemos vivir siempre contando monedas, Manuel. Deberías aspirar a algo más. Eres bueno. Sí, pero ser bueno no paga facturas. Él no respondía. No porque no tuviera que decir, sino porque sabía que cualquier defensa se convertiría en discusión. Y Manuel odiaba las discusiones frente a los niños. Así que buscó más horas, más clientes, más trabajos pequeños. Empezó a encargarse de la administración de varios negocios familiares del barrio. Después llevó cuentas de 2 restaurantes. Luego, por recomendación de un antiguo jefe, comenzó a hacer auditorías discretas para pequeñas empresas que no podían pagar grandes despachos. Nunca se hizo rico. Pero se volvió indispensable. El problema era que lo indispensable, cuando siempre está ahí, deja de verse. Beatriz se acostumbró a que el dinero apareciera cuando hacía falta. Si la lavadora se rompía, Manuel la arreglaba o compraba otra. Si Andrés necesitaba un ordenador nuevo, Manuel encontraba la forma. Si Lucía quería estudiar odontología en una universidad privada, Manuel firmaba, calculaba, renegociaba. Si Mateo necesitaba terapia respiratoria, Manuel pagaba sin decir nada. Y como no decía nada, todos creyeron que no le costaba. Andrés creció escuchando a su madre hablar de ambición y estatus. Aprendió pronto a mirar la vida como una escalera donde los demás eran peldaños o estorbos. Se avergonzaba del coche viejo de su padre, de sus camisas sencillas, de su forma tranquila de hablar. «Papá, no vengas a buscarme a la universidad con esa furgoneta», le pidió una tarde, sin mirarlo. Mis compañeros se ríen. Manuel apretó las llaves en la mano. Aquella furgoneta le permitía hacer trabajos extra por las noches. «Claro, hijo», respondió. «Tomaré el autobús». Lucía fue distinta al principio. De niña adoraba a su padre. Le pedía que le leyera cuentos, que la llevara al parque, que la ayudara a construir casas con cajas de cartón. Pero al crecer, empezó a imitar el tono de Beatriz. Se volvió exigente, impaciente, obsesionada con la imagen. Cuando abrió su clínica dental con ayuda de un préstamo que Manuel avaló sin contárselo a nadie, lo abrazó llorando. «Eres el mejor, papá». Pero 3 meses después, cuando él apareció con una chaqueta vieja a dejarle unos documentos, ella le susurró en la recepción: «La próxima vez avísame antes de venir. Tengo pacientes importantes». Manuel sonrió. «Perdona, hija». Mateo fue el más silencioso. Tal vez porque su infancia estuvo marcada por médicos, inhaladores y noches en vela, conservaba una sensibilidad que los otros parecían haber perdido. Pero también era débil ante la presión de su madre y sus hermanos. Quería a Manuel, aunque le avergonzaba defenderlo. Lo miraba con cariño en privado y callaba en público. Ese silencio, con los años, se convirtió en otra forma de abandono. Cuando los hijos se hicieron adultos, Beatriz dejó de disimular. Ya no le pedía a Manuel las cosas. Se las ordenaba. «Paga la cuota del club antes del viernes. Lucía necesita que revises los números de la clínica. Andrés está teniendo problemas con un préstamo.
Ocúpate. Mateo tiene que hacer la matrícula del máster. No te olvides. Nunca preguntaba si él podía. Nunca preguntaba cómo estaba. Nunca notaba que Manuel había empezado a caminar más lento, que a veces se tocaba el pecho al subir las escaleras, que se quedaba dormido en una silla con facturas abiertas sobre la mesa. La primera advertencia seria llegó una mañana de marzo. Manuel estaba en la cocina, revisando el recibo del gas mientras esperaba que hirviera el café. Sintió un dolor extraño en el brazo izquierdo, una presión leve pero insistente. Se apoyó en la encimera y cerró los ojos. Beatriz entró vestida para ir al gimnasio. ¿Has visto mis llaves del coche? Manuel intentó responder, pero tuvo que respirar hondo. Creo que están junto al bolso. Ella lo miró apenas. Tienes mala cara. Él quiso decirle que se sentía mareado. Que quizá necesitaba ir al médico. Pero antes de hablar, Beatriz añadió. No empieces con tus achaques hoy, por favor. Tengo una reunión después de Pilates y no puedo perder tiempo. Manuel tragó saliva. Estoy bien. Eso espero. Y revisa lo del seguro de la casa. Me llegó un aviso. Salió sin despedirse. Manuel permaneció unos segundos inmóvil, oyendo el motor del coche alejarse. Luego apagó el fuego, se sentó en una silla y esperó a que el dolor pasara. No fue al médico ese día. Tenía demasiadas facturas que ordenar. Esa fue la vida de Manuel durante años, dolores pospuestos, sueños pospuestos, palabras pospuestas. Hasta que la familia decidió que ya ni siquiera su silencio era útil. Todo comenzó a acelerarse cuando Andrés perdió dinero en una inversión inmobiliaria. No lo dijo así, por supuesto. Andrés nunca perdía. Los demás no entendían su visión. Una noche apareció en la casa familiar con Clara, su esposa embarazada, y un gesto sombrío. Beatriz los recibió en el salón con vino blanco y aceitunas, como si cualquier crisis pudiera volverse elegante con la vajilla correcta. Manuel estaba en la cocina, preparando tortilla para Mateo, que había llegado tarde de clases. Escuchó fragmentos de la conversación. Necesito liquidez temporal, decía Andrés. Es solo un bache. ¿Cuánto? Preguntó Beatriz. Hubo un silencio. 120.000. A Manuel casi se le cayó el plato. 120.000 euros. Beatriz no gritó. Eso la habría hecho parecer menos controlada. Solo bajó la voz. Andrés, ¿en qué te metiste? En una oportunidad, respondió él con irritación. Pero uno de los socios falló. Necesito cubrir mi parte antes de que esto escale. Tu padre puede revisar opciones, dijo Beatriz, como quien menciona una herramienta guardada en el garaje. Manuel entró en el salón con el plato en la mano. No tenemos esa cantidad disponible. Andrés lo miró con impaciencia. Papá, no estoy preguntando si está en una caja debajo de la cama. Estoy diciendo que hay que conseguirla. Hay límites, Andrés. La frase cayó mal. Beatriz giró lentamente hacia él. ¿Límites? ¿Ahora hablas de límites? Manuel dejó el plato sobre la mesa auxiliar. Hablo de realidad. La casa tiene hipoteca. La clínica de Lucía aún arrastra pagos. El máster de Mateo se paga en 2 cuotas más. Hay tarjetas. Siempre excusas, interrumpió Andrés. Siempre esa mentalidad pequeña. Por eso nunca avanzaste. Manuel lo miró. Durante un segundo, el cansancio de todos esos años asomó a sus ojos. Yo avancé lo suficiente para que tú pudieras estudiar sin trabajar una sola noche, dijo en voz baja. Andrés se puso de pie. ¿Me vas a echar eso en cara? No.
Solo te estoy recordando que el dinero cuesta. Beatriz dejó su copa sobre la mesa. Manuel, no conviertas esto en un drama. Es nuestro hijo. Lo sé. Entonces ayuda. Él quiso decir que llevaba toda la vida ayudando. Pero Lucía entró justo en ese momento, hablando por teléfono, y la conversación se dispersó. Como siempre, el problema cayó sobre la mesa de Manuel, aunque nadie se lo pidiera con respeto. Esa noche, cuando todos dormían, Manuel bajó al pequeño despacho del sótano. Era la única habitación de la casa que nadie quería usar. Olía a papel viejo, herramientas y humedad. Allí guardaba archivadores, recibos, contratos, pólizas, cartas del banco y una caja metálica con documentos personales. Encendió la lámpara. La luz amarilla iluminó su rostro cansado. Abrió una libreta de tapas negras donde llevaba años anotando cada pago, cada deuda, cada transferencia. Nadie conocía esa libreta. Para Beatriz, el dinero simplemente se gestionaba. Para sus hijos, las facturas eran una molestia abstracta que alguien, en algún lugar, resolvía. Ese alguien era Manuel. Revisó números hasta las 3 de la mañana. Había una solución, pero era peligrosa, usar parte del fondo que había creado en secreto durante años. No era una fortuna. Era su red de seguridad, dinero separado en una cuenta antigua a su nombre, alimentada por pequeños trabajos extra, por noches de contabilidad, por reparaciones de emergencia, por renuncias que nadie había visto. Ese fondo tenía un propósito. No era para caprichos. No era para lujos. Era para sobrevivir cuando su cuerpo ya no pudiera seguir sosteniendo a todos. Manuel se quedó mirando la cifra en silencio. Luego pensó en Andrés. En Clara, en el bebé que venía en camino. Y volvió a sacrificarse. No entregó los 120,000 completos. Pero refinanció, movió pagos, negoció vencimientos y cubrió una parte suficiente para evitar que Andrés fuera demandado por sus socios. Andrés nunca preguntó cómo lo hizo. Beatriz tampoco. Solo hubo un mensaje de WhatsApp al día siguiente. Ya se solucionó lo de Andrés. No olvides lo de la cuota del club. Manuel leyó el mensaje sentado en un banco frente al banco. El sol le daba en la cara. Por primera vez, sintió una tristeza que no cabía en el pecho. No era solo ingratitud. Era invisibilidad. Como si él no fuera un hombre, sino un sistema automático de pagos. El siguiente golpe llegó con Lucía. Su clínica, tan moderna, tan blanca, tan llena de espejos y pantallas, no iba tan bien como ella aparentaba. Había comprado equipos demasiado caros, contratado personal antes de tener suficientes pacientes y gastado una fortuna en decoración para impresionar a una clientela que aún no llegaba. Cuando el proveedor principal amenazó con suspenderle suministros, Lucía apareció en casa llorando. Pero no lloraba con humildad. Lloraba con rabia. No puedo creer que me hagan esto, decía, caminando por el salón. Después de todo lo que he invertido en imagen, si esto se sabe me arruina. Manuel la escuchaba desde una butaca. ¿Cuánto debes? Lucía evitó responder. No es tan simple. Lucía. Ella suspiró. 86,000, contando intereses. Beatriz se llevó una mano al pecho. ¿Otra vez dinero? Lucía se volvió hacia su padre. Papá, tú entiendes de estas cosas. Puedes hablar con ellos. Reestructurar. No sé. Hacer algo. Manuel sintió que las palabras hacer algo se habían convertido en su nombre. Lo intentaré, dijo. Lucía se arrodilló junto a él y le tomó la mano. Gracias, papá. De verdad. No sabes cuánto te quiero. Durante un momento, Manuel quiso creerle.
Quiso creer que debajo de la mujer distante seguía estando la niña que le pedía cuentos. Pero 2 semanas después, cuando él fue a la clínica para firmar unos documentos del nuevo acuerdo de pago, Lucía lo recibió en el pasillo con nerviosismo. «Papá, no puedes venir así». Él miró su ropa. Llevaba una camisa limpia, aunque vieja, y un pantalón gris. «Vengo del trabajo». «Sí, ya lo veo», susurró ella, mirando hacia la recepción. «Es que tengo pacientes esperando. Este lugar tiene una imagen». Manuel la observó. Ella no lo dijo con crueldad abierta. Lo dijo peor, con vergüenza. Vergüenza de él. «Solo necesito tu firma aquí», dijo, entregándole una carpeta sin invitarlo a pasar a su despacho. Manuel firmó de pie, junto a una planta decorativa. Lucía tomó los papeles rápidamente. «Gracias. Te llamo luego». No lo llamó. El tercer golpe fue Mateo, aunque no por maldad. Mateo quería estudiar un máster en Barcelona, en una escuela privada que costaba más de lo que Manuel podía admitir sin sentir vértigo. Beatriz insistió en que era una oportunidad única. «No podemos cortarle las alas al niño», dijo. Manuel miró a Mateo. «¿Esto es lo que quieres?». El muchacho dudó. «Sí, papá. Creo que sí». «Entonces lo haremos». Mateo bajó la vista. «Gracias». Fue el único que lo dijo con una sinceridad que no parecía prestada. Y aún así, cuando Beatriz empezó a hablar de convertir la habitación de Manuel en despacho para Lucía y acomodar a Andrés con su familia en la planta de arriba, Mateo no se opuso. «Papá podría instalarse en el cuarto pequeño del fondo», sugirió Lucía una tarde. «Ese cuarto no tiene calefacción», dijo Manuel. «Pero casi no lo usas», respondió ella. Andrés soltó una risa. «Papá podría vivir hasta en el trastero y no se quejaría». Todos rieron. Menos Manuel. Y quizá menos Mateo, aunque tampoco dijo nada. La idea de echarlo no nació de golpe. Fue creciendo como una mancha de humedad en una pared, primero pequeña, casi invisible, luego extendida, oscura. Imposible de ignorar. Beatriz empezó a decir que Manuel ocupaba espacio. Que sus papeles invadían la casa. Que su presencia era deprimente. Que siempre parecía cansado. Que transmitía energía negativa. «No sé cómo explicarlo», le dijo una noche a Lucía, sin saber que Manuel escuchaba desde el pasillo. «Tu padre se ha vuelto una carga emocional. Entras en una habitación y ahí está, con esa cara de mártir». «Mamá, quizá está deprimido», respondió Lucía. «Todos tenemos problemas. Pero algunos no vamos por la vida dando lástima». Manuel se quedó quieto en la oscuridad. No entró. No discutió. Solo regresó al sótano, cerró la puerta y se sentó frente a sus archivadores. Allí, entre recibos y documentos, apoyó las manos sobre la mesa. Las tenía temblorosas. No de miedo. De agotamiento. Esa misma noche abrió la caja metálica donde guardaba documentos importantes. Dentro había escrituras, pólizas, certificados, cartas antiguas y un sobre amarillo que no había tocado en años. El sobre tenía el nombre de su madre escrito en tinta azul. «Para cuando necesites recordar quién eres». Manuel no lo abrió. Solo pasó los dedos por la letra temblorosa de aquella mujer que lo había amado sin condiciones. Y por primera vez en muchos años, susurró: «Mamá, creo que me perdí». La casa dormía encima de él. Beatriz dormía en una habitación separada desde hacía casi un año, alegando que Manuel roncaba. Andrés enviaba mensajes desde la habitación de invitados. Lucía revisaba redes sociales en el sofá. Mateo estudiaba con auriculares puestos. Nadie bajó a buscarlo.
Nadie notó que aquella noche Manuel lloró en silencio por primera vez en mucho tiempo. No lloró por el dinero, ni por la casa. Lloró porque entendió que había enseñado a su familia a vivir sin mirarlo. Y ahora ellos simplemente estaban actuando según la lección que él mismo, con su silencio, les había permitido aprender. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas humillaciones. En el desayuno, Beatriz retiraba su taza de la mesa antes de que él terminara. «Tengo que limpiar», decía, aunque nunca limpiaba ella. Andrés hablaba de negocios sin incluirlo, excepto cuando necesitaba una transferencia. Lucía le pedía que no apareciera en la clínica sin avisar. Mateo le decía luego hablamos, papá, y ese luego nunca llegaba. Una tarde, Manuel encontró a Beatriz en el salón midiendo paredes con una cinta métrica. «¿Qué haces?», preguntó. Ella ni siquiera se giró. «Estoy viendo cómo quedaría el escritorio de Lucía aquí. Este es mi rincón de lectura». Beatriz soltó una risa seca. «¿Tu rincón de lectura?». «Manuel, por favor. No estamos para sentimentalismos. La casa debe adaptarse a las necesidades reales de la familia». «¿Y yo no soy parte de la familia?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Beatriz se volvió lentamente. Lo miró con una mezcla de sorpresa y fastidio, como si él hubiera roto una regla invisible. «No dramatices. Te hice una pregunta». Ella cruzó los brazos. «Eres parte de la familia, claro. Pero eso no significa que todo gire alrededor de ti». Manuel casi sonrió. Todo. Nada había girado alrededor de él en décadas. «Nunca pedí eso». «Entonces no empieces ahora». Pasó junto a él y salió del salón. Manuel quedó de pie junto a la ventana. Afuera, el naranjo movía sus hojas bajo el viento. Una naranja madura cayó al césped. Nadie fue a recogerla. La cena definitiva ocurrió un viernes. Beatriz había convocado a todos con un mensaje en el grupo familiar. «Esta noche cenamos juntos. Hay que tomar decisiones». Manuel lo leyó mientras esperaba en la farmacia. Tenía en la mano una receta médica que por fin se había obligado a pedir después de semanas de mareos. El médico le había recomendado reposo, menos estrés, más controles. Manuel casi se rió en la consulta. Reposo. Como si su vida admitiera esa palabra. Compró solo la mitad de los medicamentos. Los otros eran caros. Decidió esperar al mes siguiente. Esa noche llegó a casa con pan, leche y una bolsa de naranjas, porque las del árbol estaban demasiado ácidas aquel año. Al entrar, notó algo extraño. La mesa estaba puesta con cuidado. Beatriz había encendido velas. Andrés estaba allí con Clara. Lucía había venido con una carpeta. Mateo miraba el móvil sin leer nada. Todos levantaron la vista cuando Manuel entró. El ambiente tenía una solemnidad falsa. Como las salas donde se firman despidos. «Llegas tarde», dijo Beatriz. «Fui a la farmacia». «Siempre hay algo». Manuel dejó las bolsas en la cocina y se lavó las manos. Al mirarse en el reflejo oscuro de la ventana, apenas se reconoció. Tenía los ojos hundidos, la barba mal afeitada, los hombros vencidos. Se alisó la camisa. Entró al comedor. Durante los primeros minutos, nadie habló de nada importante. Beatriz preguntó por el embarazo de Clara. Lucía comentó una anécdota de la clínica. Andrés se quejó de un socio incompetente. Mateo fingió interés por su plato. Manuel comió poco. Sentía una presión extraña en el pecho. Al terminar, Beatriz dejó los cubiertos sobre el plato con precisión. «Bueno», dijo. «Vamos a hablar». El silencio cayó de inmediato.
Manuel levantó la vista. ¿De qué? Lucía abrió su carpeta. Andrés se acomodó en la silla. Mateo tragó saliva. Beatriz lo miró directamente. ¿De tu situación? Manuel sintió frío. ¿Mi situación? Sí. La convivencia se ha vuelto insostenible. Él miró alrededor. ¿Insostenible para quién? Andrés suspiró con impaciencia. Para todos, papá. No hagas esto más difícil. ¿Hacer qué? Lucía intervino con un tono profesional, casi clínico. Papá, hemos estado hablando. Creemos que necesitas independencia. Tu propia vida. Un espacio distinto. Manuel observó a su hija. ¿Mi propia vida? ¿Después de 35 años aquí? Precisamente, dijo Beatriz. Has estado demasiado pegado a esta casa. A nosotros. Es hora de que sueltes. Manuel apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Beatriz, ¿qué estás diciendo? Ella respiró hondo, como si estuviera haciendo un esfuerzo heroico por ser paciente. Estoy diciendo que queremos que te vayas. La frase quedó suspendida sobre la mesa. Clara bajó la vista. Mateo cerró los ojos. Andrés no se movió. Lucía apretó los labios. Manuel miró a su esposa como si no la hubiera oído bien. ¿Que me vaya? Sí. ¿De mi casa? Beatriz se inclinó hacia adelante. La casa está a mi nombre desde la reestructuración de la hipoteca. Legalmente, es mía. Aquello no era del todo cierto, pero Manuel no discutió. No en ese momento. ¿Y cuándo decidieron esto? Andrés respondió. Hace tiempo. Ese hace tiempo fue otra puñalada. No era una reacción impulsiva. No era una discusión que se había salido de control. Lo habían planeado. Habían hablado de él a sus espaldas como se habla de un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Papá, dijo Lucía, no lo veas como un castigo. Manuel soltó una risa pequeña, seca, desconocida incluso para él. ¿Cómo quieres que lo vea? Como una oportunidad. ¿Una oportunidad para dormir dónde? Beatriz hizo un gesto con la mano. No exageres. Tienes contactos. Puedes alquilar algo barato. Manuel sintió que el pecho se le cerraba. ¿Con qué dinero? Andrés frunció el ceño. Vamos, papá. Siempre has sido bueno moviendo dinero. Seguro encuentras algo. Manuel lo miró largamente. Por primera vez, Andrés pareció incómodo. No sabes lo que estás diciendo, murmuró Manuel. Sí lo sé, respondió el hijo, recuperando la dureza. Digo que todos estamos cansados de tu actitud. Cansados de verte como si el mundo te debiera algo. Cansados de sentir culpa porque tú decidiste no hacer nada grande con tu vida. Manuel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Beatriz aprovechó el silencio. Mañana Andrés trae unas cosas. Clara necesita la habitación grande de abajo por el embarazo. Lucía instalará aquí su despacho temporal. Mateo necesita tranquilidad. No podemos seguir girando alrededor de tu tristeza. Yo pago esta casa, dijo Manuel al fin. La frase salió baja. Pero todos la escucharon. Andrés sonrió con incredulidad. ¿Tú pagas esta casa? Lucía se movió incómoda. Beatriz endureció la mirada. No empieces con fantasías. Manuel levantó los ojos hacia ella. Cada mes. Manuel, por favor, dijo Beatriz con desprecio. Las cuentas salen de cuentas familiares. Que yo alimento. Andrés soltó una carcajada. ¿Con qué, papá? ¿Con tus trabajitos?
No seas ridículo. Algo en Manuel cambió apenas. No fue visible para todos. Pero Mateo lo notó. Su padre dejó de encogerse. Enderezó la espalda un poco. Solo un poco. Ten cuidado, Andrés, dijo Manuel. La mesa quedó en silencio. Andrés se puso rojo. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy pidiendo que no hables de lo que no sabes. Beatriz golpeó la mesa con la palma. Basta. No vamos a permitir que conviertas esto en una escena. La decisión está tomada. Se levantó. Fue hasta el pasillo. Regresó con la maleta vieja. Manuel la miró. Ya estaba hecha. La habían preparado antes de la cena. El aire se le fue del cuerpo. ¿Empacaste mis cosas? Lo necesario, dijo Beatriz. El resto lo veremos después. Manuel se puso de pie lentamente. La silla raspó el suelo. ¿Tú también, Mateo? Preguntó sin mirarlo directamente. El menor palideció. Papá, yo. Andrés intervino. No manipules a Mateo. Manuel cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, ya no había súplica en ellos. Solo una tristeza inmensa, serena, como un mar oscuro. ¿Está bien? Beatriz pareció desconcertada. ¿Está bien? Sí. ¿Te vas? Me voy. Lucía soltó el aire como si hubiera estado esperando una explosión. Andrés se reclinó en la silla, satisfecho. Beatriz, sin embargo, no parecía satisfecha. Tal vez porque había esperado lágrimas, ruegos, una escena que confirmara su poder. La calma de Manuel la dejaba sin el papel de vencedora. Él tomó la maleta. Antes de caminar hacia la puerta, se detuvo junto al aparador del comedor. Allí había una fotografía familiar enmarcada, los 5 en la playa, años atrás. Andrés adolescente, Lucía con trenzas, Mateo pequeño en brazos de Manuel, Beatriz sonriendo bajo un sombrero de ala ancha. Manuel tocó el marco con los dedos. Esa foto es mía, dijo Lucía de inmediato. Él retiró la mano. Claro. No tomó nada. Ni una foto. Ni un recuerdo. Ni siquiera el paraguas junto a la entrada, aunque afuera empezaba a lloviznar. En el recibidor, Beatriz le pidió las llaves. Él las entregó. Y salió. Tal como comenzó esta historia. Solo que ahora, al cerrar la puerta, Manuel no se quedó mucho tiempo mirando la casa. Caminó. La maleta avanzaba mal, con una rueda rota que golpeaba cada irregularidad de la acera. Las luces de las ventanas vecinas brillaban cálidas. En algunas casas se oían televisores, risas, platos. Vidas comunes. Familias que quizá también escondían grietas detrás de cortinas limpias. Manuel caminó hasta la parada de autobús. Se sentó bajo el techo de plástico rayado. La lluvia empezó a caer con más fuerza. Metió la mano en el bolsillo y encontró la receta médica doblada, junto a un recibo de farmacia y unas monedas. No tenía las llaves de su casa. No tenía cama para esa noche. No tenía fuerzas para llamar a nadie. Pero tenía algo que su familia había olvidado. Tenía memoria. Recordaba cada cuenta. Cada vencimiento. Cada contraseña. Cada transferencia programada. Cada deuda que llevaba su nombre como garantía invisible. Y mientras el autobús tardaba en llegar, mientras la lluvia mojaba sus zapatos gastados, Manuel miró hacia la oscuridad de la avenida y comprendió que al echarlo de casa, su familia no se había liberado de una carga. Habían desconectado el único pilar que todavía sostenía el techo. Lo que ninguno de ellos sabía era que, a la mañana siguiente,
Antes incluso de que Beatriz terminara su café, el primer aviso del banco haría sonar su teléfono. Y después vendría otro. Y otro. Y otro más. A la mañana siguiente, Beatriz despertó tarde. No porque hubiese dormido bien, sino porque la noche anterior, después de expulsar a Manuel, se había quedado en la cocina con Andrés y Lucía bebiendo vino hasta pasada la 1. No hablaron de culpa. No hablaron de dolor. Hablaron de espacio, de reorganizar habitaciones, de vender algunos muebles viejos del sótano, de pintar las paredes, de cerrar ciclos. Beatriz incluso se permitió sonreír. La casa se va a sentir más ligera, dijo, sosteniendo la copa con delicadeza. Andrés asintió. Papá llevaba años apagándolo todo. Lucía no respondió de inmediato. Había algo en su silencio que no era arrepentimiento, pero sí una incomodidad difícil de nombrar. Tal vez recordaba la mano de su padre firmando documentos en la recepción de su clínica. Tal vez recordaba su rostro cuando no lo dejó entrar al despacho. Tal vez recordaba que, aunque se avergonzara de él, cada crisis importante de su vida había terminado en la frase, «Papá, ¿puedes ayudarme?». Pero Lucía apartó esa idea. Era más fácil pensar que Manuel siempre había estado allí porque no tenía nada mejor que hacer. Mateo, en cambio, no bajó en toda la noche. Se encerró en su cuarto y permaneció sentado en el borde de la cama, con los auriculares puestos pero sin música. Había visto la espalda de su padre alejándose por la puerta. Había escuchado la rueda rota de la maleta golpeando la acera. Y no había dicho nada. Esa cobardía le pesó más que cualquier insulto. A las 8:20 de la mañana, el primer aviso llegó al teléfono de Beatriz. Estaba en la cocina, con una bata de seda color marfil, esperando que la cafetera terminara. Miró la pantalla con fastidio, pensando que sería alguna promoción bancaria. Pero el mensaje decía: estimado cliente, el cargo correspondiente a la cuota hipotecaria no ha podido procesarse. Regularice su situación para evitar intereses y acciones administrativas. Beatriz frunció el ceño. Leyó el mensaje 2 veces. Luego soltó una risa seca. «Qué incompetentes son», murmuró. Abrió la aplicación del banco. La pantalla tardó en cargar. Cuando lo hizo, mostró un saldo disponible mucho más bajo de lo que esperaba. No 0. Pero casi. Beatriz parpadeó. Entró en la cuenta familiar principal. Después en la cuenta de gastos de la casa. Luego en la tarjeta asociada a los pagos automáticos. El saldo no tenía sentido. Faltaban transferencias. Faltaban ingresos. Faltaba, sobre todo, ese colchón invisible que ella jamás veía pero que siempre existía cuando hacía falta. Antes de que pudiera reaccionar, llegó otro mensaje. Su pago del seguro médico familiar ha sido rechazado. Y luego otro. Factura de suministro eléctrico pendiente. Y otro más. Cargo no procesado, financiación vehículo. Beatriz dejó el móvil sobre la encimera como si quemara. No puede ser. En ese momento entró Andrés, despeinado, con el portátil bajo el brazo. ¿Hay café? Beatriz no respondió. Mamá. Ella levantó la mirada. Hay un problema con las cuentas. Andrés bufó. ¿Qué problema? Los pagos no se han hecho. ¿Qué pagos? Beatriz giró el móvil hacia él. Andrés leyó la pantalla. Su expresión cambió apenas, primero con molestia, luego con confusión. Será un error del banco. Eso pensé. Pues llama. Beatriz tomó el teléfono con dedos tensos. Marcó a su gestor personal, un hombre llamado Raimundo que siempre le hablaba con una cortesía casi servil. Esa mañana, sin embargo,
tardó más de lo normal en atender. Señora Beatriz, buenos días. Raimundo, necesito que revise inmediatamente mi cuenta. Estoy recibiendo avisos absurdos de pagos rechazados. Hubo una pausa al otro lado. Una pausa pequeña. Pero Beatriz la notó. Sí, señora. Estoy viendo el perfil ahora mismo. Se oyeron teclas. Andrés la observaba desde el otro lado de la cocina. Aquí veo que varias domiciliaciones estaban cubiertas por transferencias recurrentes desde una cuenta externa, dijo Raimundo. ¿Qué cuenta externa? Otra pausa. Una cuenta a nombre del señor Manuel Rivas. El silencio se volvió frío. Beatriz apretó el móvil contra la oreja. Repita eso. Las transferencias mensuales que compensaban los pagos principales provenían de una cuenta personal del señor Manuel Rivas. Hipoteca, seguro médico, vehículo, parte de las tarjetas y algunos préstamos asociados. Andrés dio un paso hacia adelante. Ponga el altavoz, ordenó. Beatriz lo hizo sin mirar a su hijo. Eso es imposible, dijo ella. Las cuentas son familiares. La cuenta receptora sí, señora. Pero los ingresos que sostenían los cargos principales no provenían únicamente de esa cuenta. Según el historial, el señor Manuel realizaba aportaciones mensuales desde hace años. ¿Cuánto? Preguntó Andrés. Raimundo volvió a teclear. Depende del mes. Algunas cantidades eran pequeñas. Otras bastante elevadas. En los últimos 5 años, el total supera ampliamente los 300.000 euros. Lucía apareció en la entrada de la cocina en ese preciso instante. Llevaba un abrigo sobre el brazo y cara de haber dormido poco. ¿Qué pasa? Nadie le respondió. Raimundo continuó. Además, veo que el señor Manuel figura como avalista en varios compromisos financieros, un préstamo empresarial relacionado con una clínica dental, una refinanciación privada vinculada al señor Andrés Rivas y 2 pólizas familiares. Lucía se quedó inmóvil. Andrés palideció. Beatriz sintió que la cocina giraba lentamente. Eso no puede ser, repitió, pero esta vez su voz ya no sonó firme. Raimundo habló con prudencia. Señora, yo solo puedo informarle de lo que aparece en el sistema. También debo advertirle que si las transferencias no continúan, algunos pagos entrarán en mora durante los próximos días. ¿Y por qué no han continuado? Preguntó Beatriz. La respuesta fue simple. Demasiado simple. Porque la cuenta del señor Manuel canceló ayer por la noche todas las transferencias programadas. La palabra canceló cayó como una piedra. Andrés apretó los dientes. Lo hizo a propósito. Lucía lo miró. Lo echamos de casa, Andrés. ¿Y por eso nos corta el dinero? Beatriz colgó sin despedirse. Durante varios segundos, nadie habló. Solo se oía la cafetera goteando. Mateo apareció en el pasillo con el rostro pálido. ¿Es verdad? Preguntó. Beatriz se volvió hacia él. ¿Qué haces escuchando? ¿Es verdad que papá pagaba todo? Andrés golpeó la encimera con la mano. No pagaba todo. Ayudaba con algunas cosas. Lucía soltó una risa nerviosa, casi rota. Andrés, acaba de decir 300.000 euros. No empieces tú también. Mateo miró a su hermano con una mezcla de incredulidad y asco. Lo llamaste inútil. Andrés se volvió. Cuidado. Lo llamaste carga. Todos lo hicimos. Y él estaba pagando la casa. Beatriz levantó una mano. Basta. Nadie va a ponerse histérico. Vamos a aclarar esto como adultos. Pero su voz ya no mandaba como antes.
Porque la autoridad de Beatriz se había construido sobre una mentira, la idea de que ella controlaba la casa. Y ahora descubría que la casa respiraba por una tubería que salía del bolsillo del hombre que había dejado en la calle. Lucía salió al jardín con el móvil en la mano. Marcó a Manuel. 1 vez. 2 veces. 3 veces. No contestó. Le escribió. Papá, necesitamos hablar. Es urgente. El mensaje quedó con un solo tic durante varios minutos. Después aparecieron 2. Manuel lo había leído. Pero no respondió. Lucía sintió un ardor incómodo en la garganta. No era todavía arrepentimiento. Era miedo. Miedo a que el hombre al que siempre habían tratado como alguien disponible hubiera dejado de estarlo. Mientras tanto, Manuel estaba sentado en una pequeña cafetería cerca de la estación de autobuses. Había pasado la noche en una pensión modesta recomendada por el conductor del último autobús. La habitación olía a humedad y lejía, la cama crujía, y desde la ventana se veía una pared desconchada. Pero nadie lo insultó allí. Nadie le pidió explicaciones. Nadie le recordó que sobraba. Durmió poco. A las 6 de la mañana se levantó, se afeitó con una cuchilla barata y se puso la camisa menos arrugada de la maleta. Después bajó a la cafetería de la esquina y pidió café solo con una tostada. Cuando el teléfono comenzó a vibrar, no se sorprendió. Primero fue Beatriz. Luego Lucía. Luego Andrés. Luego otra vez Beatriz. Manuel miró la pantalla con calma. No contestó. No por crueldad, sino porque, por primera vez en décadas, no iba a correr a apagar un incendio que otros habían provocado mientras se burlaban del bombero. A las 9:30, entró en la cafetería una mujer de unos 60 años, cabello canoso recogido en un moño y abrigo verde oscuro. Miró alrededor hasta encontrarlo. Manuel. Él levantó la vista. Durante un segundo, su rostro cansado se suavizó. Carmen. Carmen no era su esposa. No era una amante. No era una salvadora improvisada. Era su hermana menor. La única persona a la que Manuel había llamado esa madrugada, no para pedir dinero, sino para decir una frase que le había costado media vida pronunciar. Me echaron de casa. Carmen se sentó frente a él. Tenía los ojos húmedos, pero no lo abrazó enseguida. Lo conocía. Sabía que Manuel, cuando estaba al borde de romperse, necesitaba primero conservar una última forma de compostura. ¿Has comido? Él señaló la tostada. Algo. Eso no es comer. Manuel sonrió apenas. Sigues igual. Y tú sigues fingiendo que no te estás cayendo a pedazos. Él bajó la mirada. Carmen puso una carpeta sobre la mesa. Traje lo que me pediste. Manuel tocó la carpeta con cuidado. Dentro estaban copias de documentos que su hermana guardaba desde hacía años, papeles de una herencia familiar, certificados de propiedad, recibos antiguos, cartas notariales. Beatriz no lo sabía. Sus hijos tampoco. Pero la casa de la que lo habían expulsado no había nacido solo de la hipoteca que Beatriz presumía manejar. El pago inicial, la primera gran suma que permitió comprarla, vino de una herencia de la madre de Manuel. Una herencia que él, por amor y confianza, puso al servicio de la familia. No exigió figurar como dueño principal. No pidió reconocimiento. No pidió garantías. Solo pidió una cosa cuando firmaron los documentos antiguos, una cláusula privada, recomendada por un notario amigo de su padre, que Beatriz firmó sin leer demasiado porque en aquel entonces aún confiaba en él y porque pensó que era un tecnicismo sin importancia. La cláusula establecía que, si la vivienda era refinanciada, vendida,
transferida o usada como garantía sin consentimiento de Manuel, él conservaría derecho preferente sobre el porcentaje inicial aportado, actualizado, y sobre las mejoras estructurales pagadas con fondos propios demostrables. Durante años, esa cláusula durmió en papeles. Manuel jamás quiso usarla. Porque la casa era de la familia. Porque Beatriz era su esposa. Porque sus hijos vivían allí. Pero la noche anterior, cuando le pidieron las llaves como si fuera un intruso, algo terminó de morir. Carmen lo observó. ¿Vas a hacerlo? Manuel respiró hondo. No quiero destruirlos. Ellos te dejaron en la calle. Son mis hijos. Y tú eres su padre, no su alfombra. Manuel cerró los ojos. La frase de su hermana le dolió porque era verdad. Carmen tomó su mano. Manuel, mamá guardó esos papeles porque sabía cómo eras. Sabía que un día ibas a darlo todo por alguien que quizá no sabría valorarlo. No te pidió que fueras vengativo. Te pidió que no olvidaras quién eras. Él abrió la carpeta. La letra de su madre apareció en una copia amarillenta. Para cuando necesites recordar quién eres. Manuel tragó saliva. No busco venganza. Entonces busca justicia. A las 11, Beatriz recibió otra llamada. Esta vez no era el banco. Era un despacho jurídico. Señora Beatriz Salgado, le llamamos en representación del señor Manuel Rivas. Se le notificará formalmente en las próximas horas una reclamación patrimonial y una revisión de obligaciones financieras vinculadas a la vivienda familiar. Beatriz se quedó helada. ¿Representación? ¿Qué representación? El señor Rivas ha solicitado que toda comunicación se realice a través de nuestro despacho. Soy su esposa. Entendemos. Precisamente por eso, recomendamos que busque asesoría legal. La llamada terminó. Beatriz permaneció en el salón, de pie, con el teléfono en la mano. Andrés caminaba de un lado a otro. Esto es una estrategia. Quiere asustarnos. Lucía estaba sentada en el sofá, revisando correos de su clínica. Había recibido 3 avisos de proveedores y una advertencia de su banco sobre una garantía que debía actualizarse. Mateo miraba por la ventana. ¿Y si no es una estrategia? Dijo. Andrés lo miró con desprecio. ¿Ahora vas a defenderlo? Mateo se volvió lentamente. No lo defendí cuando debía. Esa frase cambió algo en la habitación. Lucía levantó la vista. Beatriz endureció el rostro. Mateo, no empieces con sentimentalismos. No son sentimentalismos, mamá. Es vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De nosotros. Andrés soltó una carcajada. ¡Qué bonito! El niño moralista. Mateo caminó hacia la mesa, tomó el llavero que Manuel había dejado la noche anterior y lo sostuvo en la mano. Papá pagó tu deuda. Andrés se quedó quieto. No sabes de lo que hablas. Escuché más de lo que crees. Lo vi bajar al sótano cada noche. Lo vi revisar facturas cuando tú salías a cenar con tus socios. Lo vi vender su reloj, el del abuelo, para cubrir una cuota de mi máster. Lo vi partir sus pastillas por la mitad porque decía que así le duraban más. Lucía se llevó una mano a la boca. ¿Qué? Mateo la miró. Sí. Sus medicamentos. Los que compraba cuando quedaba dinero. Beatriz apartó la mirada. Por primera vez, una grieta real cruzó su expresión. Pero Andrés no cedió. Eso no cambia que se comportó como un cobarde toda la vida. Nadie le pidió que se sacrificara así. Mateo se acercó a su hermano. No. Tú solo disfrutaste el resultado. El golpe no fue físico.
pero Andrés retrocedió como si lo hubiera sido. A las 4 de la tarde llegó la notificación formal. Un mensajero dejó un sobre grueso. Beatriz lo abrió con manos tensas. Dentro había copias de documentos, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, garantías firmadas, pagos de hipoteca, seguros, matrículas, préstamos y una carta del abogado de Manuel. La carta era breve. Mi representado no solicita expulsar a nadie de la vivienda. No busca represalias personales. Solicita la suspensión inmediata de cualquier uso, modificación o transferencia de bienes vinculados a sus aportaciones demostrables, así como el reconocimiento de las obligaciones económicas asumidas en beneficio de los miembros de la familia. A partir de la fecha, el señor Rivas no continuará realizando pagos personales no reconocidos ni autorizados. Lucía empezó a llorar en silencio. Andrés tomó los documentos, los revisó con furia, buscando un fallo, una grieta, algo que le permitiera seguir despreciando a su padre sin enfrentarse a la realidad. Pero los números eran claros. Manuel había pagado la hipoteca más de una vez cuando la cuenta familiar no alcanzaba. Manuel había cubierto el préstamo de Andrés. Manuel había avalado a Lucía. Manuel había pagado estudios, seguros, reparaciones, impuestos atrasados. Manuel había sostenido la casa como un hombre sostiene una pared agrietada con los hombros, esperando que los demás tengan tiempo de salir. Solo que ellos no salieron. Bailaron encima. Beatriz se sentó lentamente. Sus labios temblaban. Él nunca dijo nada. Mateo la miró. Sí lo dijo. No. Lo dijo cuando estaba cansado. Lo dijo cuando preguntaba si podíamos gastar menos. Lo dijo cuando pedía que revisáramos las cuentas. Lo dijo cuando nos miraba esperando que alguien se diera cuenta. Lucía cerró los ojos. Recordó una tarde en la clínica. Su padre, de pie junto a la planta decorativa, firmando un acuerdo que la salvaba de perder proveedores. Ella no lo dejó entrar porque su camisa parecía vieja. Y de pronto aquella escena le pareció insoportable. Voy a buscarlo, dijo. Beatriz levantó la cabeza. No. Mamá. Nadie va a humillarse. Mateo soltó una risa amarga. ¿Humillarse? Lo echamos con una maleta. Fue una decisión difícil. Fue una crueldad. El silencio posterior fue largo. Beatriz miró hacia la puerta, aquella misma puerta que había cerrado la noche anterior con una sensación de victoria. Ahora parecía enorme. Como si detrás estuviera todo lo que había perdido. A la mañana siguiente, Manuel recibió a su familia en el despacho de la abogada que Carmen le había recomendado. No aceptó verlos en la casa. No aceptó una reunión privada. No aceptó cafés familiares ni frases como tenemos que hablar como antes. Ya no existía como antes. La sala era sobria, mesa de madera, sillas negras, una ventana alta con vistas a una calle tranquila. Manuel estaba sentado junto a su abogada, Elena Moore, una mujer de voz serena y mirada precisa. Llevaba un traje gris oscuro que Carmen le había ayudado a comprar esa misma mañana. No parecía poderoso. Parecía digno. Y eso fue lo que más perturbó a Beatriz cuando entró. Durante décadas, había visto a Manuel en la cocina, en el sótano, en el garaje, inclinado sobre facturas, cargando bolsas, reparando enchufes, bajando la voz. Ahora estaba erguido. No sonreía. No suplicaba. No parecía el hombre al que habían echado. Parecía alguien que por fin había regresado a sí mismo. Andrés entró primero, con rostro duro. Lucía detrás, pálida. Mateo fue el último. Traía en la mano el llavero de su padre. Beatriz se sentó frente a Manuel. Esto es absurdo, dijo.
Elena Moore abrió una carpeta. Señora Salgado, estamos aquí para revisar hechos, no impresiones. Andrés se inclinó hacia adelante. ¿Hechos? El hecho es que mi padre canceló pagos de los que dependemos. Manuel lo miró. No. El hecho es que ustedes dependían de pagos que nunca reconocieron. Andrés apretó la mandíbula. Eres nuestro padre. Lo soy. Entonces no puedes abandonarnos así. La frase quedó flotando. Manuel respiró lentamente. Anoche me dijiste que no aportaba nada. Me dijiste que ya era hora de hacerme cargo de mí mismo. Estoy siguiendo tu consejo. Lucía bajó la cabeza. Beatriz intervino. Manuel, todos dijimos cosas fuertes. No hacía falta llegar a abogados. Él la miró con tristeza. Me pediste las llaves. Estaba enfadada. La maleta ya estaba hecha antes de la cena. Beatriz abrió la boca, pero no encontró respuesta. Elena colocó varios documentos sobre la mesa. Mi cliente no pretende dejar a nadie en situación de emergencia. Pero sí dejará de asumir obligaciones ajenas sin reconocimiento legal. La señora Salgado podrá permanecer en la vivienda mientras se resuelve la reclamación, siempre que asuma los pagos corrientes. El señor Andrés Rivas deberá firmar un plan de devolución por las cantidades cubiertas por mi cliente. La doctora Lucía Rivas deberá sustituir el aval del señor Manuel en un plazo razonable. Respecto al señor Mateo, mi cliente mantendrá una ayuda directa para sus estudios, si el señor Mateo desea aceptarla sin intermediarios. Mateo levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Papá. Manuel lo miró con una ternura cansada. Tus estudios no tienen la culpa de nuestra cobardía. Mateo apretó el llavero en la mano. No debí callar. Nadie habló. Elena continuó, pero Manuel levantó una mano con suavidad. Déjeme decir algo. La abogada asintió. Manuel miró primero a Andrés. Hijo, yo no lamento haberte ayudado. Lamento haberte enseñado que ayudar significaba desaparecer. Creí que si te daba todo, aprenderías gratitud. Pero aprendiste derecho a exigir. Esa fue mi culpa también. Andrés apartó la mirada. Luego miró a Lucía. Hija, cuando eras niña me pedías que te leyera el mismo cuento 10 veces. Yo lo hacía feliz. Después creciste y empezaste a avergonzarte de mis camisas, de mis manos, de mi manera de hablar. Pero esas manos pagaron los instrumentos con los que hoy trabajas. No te lo digo para humillarte. Te lo digo porque un día tendrás que decidir qué clase de persona quieres ver cuando te mires al espejo de tu clínica. Lucía empezó a llorar abiertamente. Papá. Perdóname. Manuel cerró los ojos un instante. No puedo perdonarte hoy solo porque tienes miedo. El perdón necesita verdad, no urgencia. Lucía sintió, destrozada. Después miró a Mateo. Tú no fuiste cruel como ellos. Mateo bajó la cabeza. Fui cobarde. Sí, dijo Manuel, sin dureza. Y la cobardía también hiere. Pero reconocerlo es un comienzo. Finalmente miró a Beatriz. El silencio cambió. Ella sostuvo su mirada con orgullo, pero sus ojos ya no tenían la misma seguridad. Manuel, dijo ella. Hemos sido una familia durante 35 años. Él asintió. Sí. No puedes borrar eso. No quiero borrarlo. Entonces vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Podemos reorganizar las cosas. Hablar. Hacerlo bien. Manuel la observó largamente. Recordó a la joven que reía en una oficina pequeña. Recordó la boda pobre que ella luego despreciaría. Recordó los partos,
las noches de fiebre de los niños, las comidas familiares, las discusiones evitadas, los aniversarios olvidados, las habitaciones separadas, los mensajes secos, la maleta junto a la puerta. Beatriz, dijo al fin, yo no perdí mi casa anoche. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La había perdido mucho antes. Anoche solo me enteré. Beatriz se quedó inmóvil. Esa frase fue más devastadora que cualquier grito. Porque no dejaba espacio para negociar con lágrimas falsas ni con promesas rápidas. Elena cerró la carpeta. Las condiciones están sobre la mesa. Pueden revisarlas con sus abogados. Andrés se levantó bruscamente. Esto no termina aquí. Manuel lo miró con calma. No. Aquí empieza. Andrés salió de la sala dando un portazo. Lucía permaneció sentada unos segundos más, como si quisiera acercarse a su padre pero no tuviera derecho. Finalmente se levantó. Voy a arreglar lo del aval, dijo con la voz quebrada. Y voy a pagarte. Aunque tarde años. Manuel asintió. Hazlo por ti, no por mí. Mateo se acercó lentamente y dejó el llavero sobre la mesa. No sabía si traerlo. Manuel lo miró. Ya no abre nada mío. Mateo tragó saliva. ¿Puedo llamarte? Manuel tardó en responder. Sí. Pero no para pedirme que vuelva. Llámame cuando quieras decir la verdad. Mateo asintió, llorando. Beatriz fue la última en levantarse. Por primera vez en muchos años, no supo qué orden dar. No supo qué frase usar. No supo cómo convertir su vergüenza en autoridad. ¿Dónde estás viviendo?, preguntó. Manuel tomó su abrigo. En un lugar tranquilo. ¿Con tu hermana? Por ahora. ¿Y después? Él la miró. Después voy a vivir donde no tenga que pedir permiso para existir. Beatriz abrió los labios, pero no dijo nada. Manuel salió del despacho sin mirar atrás. Los meses siguientes fueron difíciles para todos. Pero no de la misma manera. Para Beatriz, la dificultad fue descubrir que la vida cotidiana no obedecía a su orgullo. Las facturas llegaban con fechas concretas, no con emociones. La hipoteca no aceptaba excusas. El banco no se conmovía con frases como mi esposo se encargaba. El coche tuvo que venderse. El club fue cancelado. La habitación que Lucía quería convertir en despacho quedó vacía durante semanas, como una acusación silenciosa. Andrés enfrentó demandas de sus socios. Por primera vez tuvo que negociar sin que su padre apareciera detrás, arreglando lo irreparable. Se endeudó, perdió prestigio, y Clara, cansada de su arrogancia, se marchó durante una temporada a casa de sus padres con el bebé recién nacido. Lucía sustituyó el aval de Manuel vendiendo parte del equipamiento innecesario de la clínica. Lloró al desmontar la sala de estética que había construido solo para impresionar. Empezó a trabajar más, a gastar menos, a mirar a sus pacientes con menos soberbia. En la recepción colocó una foto pequeña de ella niña sobre los hombros de Manuel. Al principio lo hizo por culpa. Después, con el tiempo, por memoria. Mateo fue el único que buscó a su padre sin pedir nada. La primera vez lo llamó un domingo. Papá. Soy yo. Manuel estaba sentado en el balcón del pequeño piso que había alquilado con ayuda de Carmen. No era grande. Tenía una cocina estrecha, una mesa de madera, una cama sencilla y una ventana por donde entraba sol por las mañanas. Pero cada objeto estaba donde él quería. Cada silencio le pertenecía. Hola, hijo. Mateo respiró al otro lado. No quiero que vuelvas. No voy a pedirte eso. Manuel cerró los ojos. Bien.
Solo quería decirte que hoy hice café y me salió horrible. Y pensé en ti. Manuel sonrió por primera vez en días. Le pusiste demasiado fuego. Mateo soltó una risa ahogada. Sí. Creo que sí. Aquella conversación duró 12 minutos. No hablaron de dinero. No hablaron de abogados. Hablaron de café, de lluvia y de una película antigua que ambos habían visto cuando Mateo era niño. Fue poco. Pero fue verdadero. Con Beatriz, el contacto fue casi nulo. Ella escribió varias veces. Mensajes largos. Algunos acusatorios. Otros nostálgicos. Otros cuidadosamente arrepentidos. Manuel los leía, pero respondía poco. Una tarde, 3 meses después, Beatriz apareció frente a su edificio. Manuel la vio desde el balcón. Estaba de pie en la acera, con un abrigo negro y el cabello recogido. Parecía más pequeña sin la casa detrás, sin el salón, sin la mesa, sin los hijos orbitando alrededor de su voz. Él bajó. No la invitó a subir. Caminaron hasta un parque cercano y se sentaron en un banco. Durante varios minutos, solo escucharon a los niños jugar a lo lejos. Vendí el coche, dijo Beatriz. Lo sé. Andrés está furioso contigo. Andrés siempre está furioso con alguien. Ella bajó la mirada. Lucía está cambiando. Eso espero. Beatriz apretó las manos sobre el bolso. ¿Y yo? No terminó. Manuel esperó. Por primera vez, no completó sus frases. No la ayudó a salir del silencio. No la rescató de su incomodidad. Beatriz tuvo que seguir sola. Yo no sé quién soy sin alguien a quien culpar. La confesión fue tan desnuda que Manuel la miró con sorpresa. Ella tenía los ojos húmedos. Durante años te miré como si fueras poco porque necesitaba sentir que yo era más. Me molestaba tu calma. Tu manera de aceptar. Tu silencio. Y usé todo eso para convencerme de que eras débil. Manuel no dijo nada. Beatriz respiró temblando. Pero cuando te fuiste, la casa no se sintió más ligera. Se le quebró la voz. Se sintió vacía. Manuel miró los árboles del parque. No vine a buscar una disculpa, Beatriz. Lo sé. Y aunque la aceptara, no cambiaría lo que pasó. Ella asintió. También lo sé. Entonces, ¿por qué viniste? Beatriz se limpió una lágrima con cuidado, como si incluso llorando quisiera mantener cierta compostura. Porque necesitaba decirlo sin testigos. Sin hijos. Sin abogados. Sin intentar ganar. Fui cruel contigo. Fui injusta. Te usé. Y dejé que nuestros hijos aprendieran a usarte. Lo siento, Manuel. Él cerró los ojos. Había imaginado esas palabras durante años. En sus peores noches, había soñado con que Beatriz entrara al sótano, le pusiera una mano en el hombro y dijera, lo veo. Veo todo lo que haces. Pero las palabras llegaron tarde. Y lo triste de las palabras tardías es que pueden ser sinceras y aún así no devolver lo perdido. Gracias por decirlo, respondió. Beatriz lo miró con esperanza. Una esperanza pequeña, pero evidente. Manuel la vio. Y por primera vez no se sintió responsable de alimentarla. No voy a volver. La esperanza se apagó lentamente. Beatriz bajó la cabeza. Lo imaginaba. Tampoco quiero odiarte. ¿Puedes? Manuel tardó en responder. Estoy aprendiendo. Ella asintió. Permanecieron sentados un rato más. Cuando se despidieron, Beatriz hizo un gesto como si quisiera abrazarlo, pero se detuvo.
Manuel lo notó. Y no se acercó. No por castigo, sino porque su cuerpo ya no sabía volver a un lugar donde había sido expulsado tantas veces antes de la expulsión final. Un año después, la casa familiar fue vendida. No hubo tragedia pública. No hubo escándalo de periódico. Solo una firma ante notario, varias deudas saldadas, una división legal y el cierre de una etapa que había durado demasiado. Beatriz se mudó a un piso más pequeño. Andrés, obligado a empezar de nuevo, tardó en hablar con su padre. Cuando finalmente lo hizo, no pidió perdón al principio. Solo dijo: necesito entender cómo llevabas las cuentas. Manuel casi colgó. Pero escuchó algo distinto en su voz. No exigencia. Miedo. Te puedo enseñar, respondió. Pero no te voy a salvar de ti mismo. Andrés guardó silencio. Está bien, dijo al fin. Fue la primera vez que aceptó un límite. Lucía visitó a Manuel una tarde de abril. Llevaba una caja de cartón. Dentro estaban varios recibos, un plan de pagos y una camisa nueva. No sé si te gustará, dijo, avergonzada. No quiero comprarte el perdón. Solo, vi esta camisa y pensé que te quedaría bien. Manuel abrió la caja. La camisa era sencilla, azul claro. Gracias. Lucía se sentó frente a él. Hoy dejé entrar a un hombre mayor en la clínica. Venía con ropa de trabajo. Mi recepcionista dudó porque no tenía cita. Y yo, me vi a mí misma aquel día contigo. Manuel la escuchó. Lo atendí yo, continuó ella. Tenía dolor. No podía pagar todo el tratamiento. Le hice un plan. Y cuando se fue, lloré en el baño. Manuel bajó la mirada. Eso es empezar a mirar. Lucía lloró otra vez. Pero esa vez no le pidió que borrara el pasado. Solo se sentó allí, aceptando el peso de lo que había hecho. Mateo fue quien más cerca permaneció. Terminó su máster, consiguió trabajo y cada domingo visitaba a Manuel con pan y café. A veces hablaban mucho. A veces no hablaban nada. A veces simplemente veían partidos viejos o arreglaban alguna silla, alguna lámpara, alguna tontería doméstica que a Manuel le devolvía una alegría tranquila. Un día, mientras lijaban una mesa pequeña para el balcón, Mateo dijo: quiero ser un hombre como tú. Manuel dejó de lijar. Miró a su hijo. No. Mateo se sorprendió. No. Quiero que seas mejor. No confundas amor con desaparecer. No confundas paciencia con permitir que te borren. No cargues en silencio lo que debe compartirse. Sé bueno, hijo. Pero no te abandones para demostrarlo. Mateo asintió lentamente. Lo intentaré. Manuel sonrió. Eso basta. El dinero que Manuel recuperó no lo convirtió en un hombre rico, pero sí en un hombre libre. Compró un pequeño local en una calle tranquila y abrió una gestoría modesta para jubilados, pequeños comerciantes y familias que no entendían de papeles. La llamó Rivas Asesoría y Cuentas Claras. Carmen se rió del nombre. Muy poético no es. Manuel sonrió. Pero es honesto. El negocio creció despacio. Personas mayores llegaban con carpetas desordenadas, autónomos angustiados, madres solteras con multas que no entendían, jóvenes endeudados por no leer contratos. Manuel los atendía con paciencia, explicando cada línea, cada número, cada riesgo. No prometía milagros. Prometía claridad. Y para muchos, eso ya era una forma de salvación. Una tarde, casi 2 años después de aquella noche de lluvia, Manuel cerró la oficina y caminó hasta el parque. Se sentó en un banco bajo los naranjos.
El sol caía suave, dorando las hojas. Sacó del bolsillo la vieja llave con forma de corazón. No sabía por qué la conservaba. Beatriz se la había devuelto en una caja con algunas cosas que encontró al vender la casa. Ya no abría ninguna puerta. Ya no pertenecía a ningún refugio. La sostuvo sobre la palma. Durante mucho tiempo, aquella llave había simbolizado una promesa rota. Pero esa tarde Manuel entendió algo. Una llave no siempre sirve para volver. A veces sirve para recordar que una puerta se cerró. Y que sobreviviste. Mateo llegó unos minutos después con 2 cafés. ¿Otra vez mirando árboles? Bromeó. Manuel guardó la llave. Los árboles no piden préstamos. Mateo rió. Se sentó a su lado. Mamá preguntó por ti. Manuel miró al frente. ¿Está bien? Más tranquila. Está yendo a terapia. Bien. Andrés también. Manuel levantó una ceja. Eso sí es noticia. Mateo sonrió. Después se quedaron en silencio. Un silencio distinto al de antes. No era el silencio de lo no dicho, de la humillación tragada, de la tristeza encerrada en un sótano. Era un silencio amplio. Libre. De esos que no pesan. Papá, dijo Mateo al cabo de un rato. ¿Eres feliz? Manuel tardó en contestar. Miró sus manos. Seguían agrietadas. Seguían siendo manos de trabajo. Pero ya no temblaban como aquella noche bajo la lluvia. Pensó en la casa perdida. En la maleta vieja. En los mensajes del banco. En Beatriz diciendo no vuelvas. En sus hijos descubriendo al día siguiente que el hombre al que habían echado era quien mantenía las luces encendidas. Pensó en todo lo que había dolido. Y también en todo lo que había empezado después. No todos los días, respondió con honestidad. Pero ahora, cuando no soy feliz, al menos sé que la tristeza es mía. No una deuda que otros me dejaron encima. Mateo lo miró con emoción. Manuel tomó el café. Y algunos días sí, añadió. Algunos días soy feliz. El sol terminó de esconderse entre los edificios. Las luces del parque se encendieron una a una. Manuel observó aquel pequeño milagro cotidiano y sonrió. Durante años había pagado facturas para que otros no vivieran a oscuras. Pero había olvidado encender su propia luz. Ahora la casa grande ya no existía para él. La familia perfecta tampoco. Pero tenía una mesa donde nadie lo despreciaba, una cama donde dormía sin miedo, un hijo que aprendía a mirar, una hermana que lo había esperado, un trabajo honesto y una vida que, aunque tardía, le pertenecía. Y esa fue su verdadera victoria. No arruinar a quienes lo habían humillado. No vengarse. No gritar más fuerte. Su victoria fue caminar lejos de una puerta cerrada y descubrir que el mundo seguía abierto. Porque a veces, cuando una familia expulsa al hombre que la sostuvo durante años, no lo deja sin hogar. Lo obliga, sin saberlo, a encontrar por fin el suyo.